¿Sabías que una sola donación de sangre voluntaria puede salvar hasta 3 vidas? Y que este acto representa un verdadero acto de amor. En este video vamos a hablar sobre el banco de sangre y transfusiones sanguíneas enfocado en el medio peruano. Debemos saber en primer lugar el contexto médico, normativo y legal. Respecto al contexto médico, la medicina transfuncional forma parte de la rama de la medicina llamada patología clínica. A su vez, hubo una ley en el año de 1995 en el Perú, la ley número 26454, que inició la regulación de las actividades de transfusión sanguínea en nuestro país. Y también en este año se formó el órgano técnico normativo responsable de establecer las normas para el aprovisionamiento de sangre en nuestro país, el llamado PRONAEVAS, cuyo lema es justamente la frase con la que iniciamos este video: donar sangre, un acto de amor. El PRONAEVAS es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre. Este tiene como principio básico la promoción de la donación voluntaria de sangre. Dentro de la donación voluntaria de sangre que se realiza en distintos centros de salud, con ayuda de los centros de salud, cada uno de estos centros tiene un comité que regula y asegura una adecuada práctica de la transfusión sanguínea. Y ese es el Comité de Medicina Transfusional, presente en cada centro hospitalario. Respecto al banco de sangre, tenemos que este es un servicio asistencial extra hospitalario, es un hemocentro que obtiene, procesa, conserva y provee de hemocomponentes a entidades de salud que lo requieran. En el Perú, este es un servicio asistencial intrahospitalario que se clasifica de dos formas. Tenemos los centros de hemoterapia o bancos de sangre tipo 2 y los de tipo 1. La diferencia clave está en todas las funciones que cada uno de estos dos realiza. El centro de hemoterapia tipo 2 es más avanzado y va a realizar los procesos de captación, procesamiento, conservación y la parte de la provisión de los hemocomponentes a los pacientes que lo requieran. Este actúa de forma independiente, ya que no depende de otro centro como si el banco de sangre tipo 1, que este sí es dependiente del tipo 2 y va a conservar y proveer simplemente los hemocomponentes, que ya los ha captado previamente y procesado el banco de sangre tipo 2. Respecto a transfusión sanguínea, debemos conocer que este es el procedimiento médico terapéutico cuyo objetivo es corregir deficiencia de un componente específico de la sangre. Pueden ser eritrocitos para corregir el transporte deficiente de oxígeno que puede haber en algún paciente, o también corregir la función hemostática al añadir plaquetas y o factores de coagulación. Algunas definiciones previas para comprender más adelante la parte de las transfusiones y los hemocomponentes y hemoderivados tenemos a continuación. Respecto a medicina transfuncional, ya habíamos dicho que era la rama de la patología clínica que estudiaba los aspectos clínicos, técnicos, administrativos y legales relacionados con la transfusión de sangre. Hemoterapia es la especialidad relacionada con la transfusión sanguínea y sus indicaciones clínicas. También está relacionada con los hemocomponentes y los hemoderivados, entre otros aspectos. Respecto ahora sí a hemocomponentes y hemoderivados, vamos viendo qué son cada uno de estos porque algunas veces se usan estos términos de manera indistinta, pero hay diferencias claves entre estos. Por ejemplo, hemocomponentes son las fracciones celulares o plasmáticas que se obtienen de una unidad de sangre
¿Y qué es una unidad de sangre? Ustedes se preguntarán. Aquí está. Es el volumen estándar, más o menos de 450 mililitros, sin incluir los anticoagulantes y los preservantes que se le agrega. Ya con eso más o menos da 500 mililitros, que se obtienen de una persona en una donación. Ya, ese volumen más o menos equivale a una unidad de sangre. Y dentro de estos hemocomponentes, pues tenemos el concentrado eritrocitario, o más conocido como paquete globular, el concentrado plaquetario, el plasma fresco congelado, el crío precipitado, los tipos de concentrados eritrocitarios puede ser filtrado, desleucocitado, lavado, irradiado, congelado. La sangre total reconstituida, hemocomponentes de aféresis obtenidos por la separación de esta máquina de aféresis que separa componentes celulares de componentes plasmáticos. Y también tenemos los hemocomponentes autólogos. Vamos a hacer énfasis en alguno de estos nada más, los más preguntados en los exámenes. Respecto a hemoderivados, aquí ya no hablamos de fracciones celulares, sino de fracciones plasmáticas. Entre otras palabras, de proteínas, ya como componente plasmático, obtenidas en la industria farmacéutica a partir de grandes volúmenes de plasma de varios donantes. ¿Ya? Entonces aquí los hemoderivados no se van a transfundir. Esa es otra diferencia con los hemocomponentes. ¿Ya? Los hemocomponentes son los que se transfunden. En cambio los hemoderivados no. ¿Ya? Estos de acá son producto de la industria farmacéutica, como dice acá. También tenemos los sustitutos o alternativas a la sangre. Ese es otro término, ¿no? Son soluciones o fármacos que pueden reemplazar a los hemocomponentes, pero con menos riesgo. ¿Ya? También específico para ciertos pacientes, como por ejemplo una solución fisiológica de cloruro de sodio al 9%, coloides, sangre artificial y los hemoderivados. Ya estos de acá poseen menos reacciones adversas que los hemocomponentes. Obviamente los hemocomponentes van a servir a pacientes que estén en un estado mucho más grave. Los principios de la medicina transfusional son los siguientes. ¿Ya? Tenemos la identificación de la causa de la deficiencia. Antes de realizar cualquier proceso de transfusión, debemos estudiar al paciente, debemos estudiar su salud en general y ver cuál es la causa de su enfermedad, la etiología, antes de cualquier cosa. Luego ya identificamos la causa, vemos que el paciente necesita cierto hemocomponente o en general una transfusión sanguínea. Se debe reemplazar solo el componente deficiente, ya, porque aquí en el Perú se carece de todo este material y es poco la donación voluntaria que hay, así que solamente el componente deficiente. El producto sanguíneo debe ser lo más seguro posible, ¿ya? Para ello hay un procesamiento previo de toda esa unidad de sangre extraída del donante. Se evalúa también previamente al donante para ver si éste es apto para la donación. Y después se tiene que pasar por todo un procesamiento, su unidad, y comprobar que sea adecuada para el paciente. Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de donación. Tenemos 7 tipos de donación. La más frecuente aquí en el Perú es la donación por reposición, ¿ya? En la que el paciente va a devolver las unidades de sangre transfundidas durante su hospitalización por medio de sus familiares o amistades, ¿no? Eso es lo más frecuente que se hace en el Perú. No es lo ideal, pero es lo que se hace. Luego tenemos la voluntaria o altruista. Esta es la donación ideal, ya que se practica poco aquí en el Perú. Aquí la persona dona sangre de manera desinteresada, ya simplemente por un acto voluntario, un acto de amor verdadero. Luego tenemos la remunerada, es aquí, ¿ya? Remunerada, donde el donante recibe una compensación económica, ¿ya? Pero aquí, como hay intereses de por medio, puede haber un aumento de las reacciones adversas en este tipo de donación. También tenemos la prequirúrgica. Esta es una donación preventiva, previa a una cirugía de algún tipo de paciente. Entonces el paciente hace un depósito de unidad de sangre en el banco que
puede necesitar durante o después de la hospitalización, ¿ya? Luego tenemos la donación dirigida, donde el donante va a depositar su sangre para un paciente en particular, ¿ya? La autóloga, que es cuando el paciente es su propio donante, ¿ya? De él extraen su sangre, lo depositan en el banco para uso posterior. Por aféresis, tenemos que la aféresis es la extracción de un componente específico de la unidad de sangre y se hace uso del equipo de aféresis. Para evitar contagios a través de las transfusiones, mayormente por enfermedades causadas por microorganismos, se hacen pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje hacen uso de las pruebas de ELISA o quimioluminiscencia, donde se detectan 6 enfermedades en el Perú principalmente. Y también esto es limitado ya, porque hay muchas otras enfermedades que se pueden transmitir por la donación de sangre. Y tampoco las pruebas son 100% sensibles o específicas. Entonces tenemos que se hace detección para VIH tipo 1 y tipo 2, para el antígeno de superficie y el antígeno del core del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C también. Recuerden que el virus de hepatitis C, la frecuencia de transmisión por medio de donaciones de sangre es más frecuente que la transmisión del virus de hepatitis B. Ya este virus de hepatitis C la principal vía de transmisión es parenteral, ya una de ellas donación de sangre. En cambio el virus de la hepatitis B es más de transmisión sexual, ¿no? Ya mediante estas pruebas de tamizaje también se comprueba eso, ¿no? Que quizás no haya pacientes donantes promiscuos, ¿no? O con alguna enfermedad de transmisión sexual. También tenemos para este virus el HTLV1 y 2, que es de la misma familia del VIH. Es un retrovirus también. Trypanosoma cruzi, que causa enfermedad de Chagas, y Treponema pallidum, que causa la sífilis. Ya lo han visto en sus clases de microbiología o infectología. Respecto a los requisitos para ser donante, el donante debe estar correctamente identificado con su DNI original y vigente, con una edad promedio entre 18 y 55 años. A la evaluación física debe tener un peso mayor a 50 kilogramos, una talla en relación al peso adecuada, un acceso venoso adecuado también y signos vitales normales, ¿no? No debe ser hipertenso, presión arterial sistólica menos de 180, diastólica menos de 100, pulso rítmico de 50 a 100, latidos por minuto, ¿ya? Frecuencia respiratoria de 16 a 18 por minuto y la temperatura normal también, no debe estar con fiebre o quizás no debe estar resfriado el paciente. Respecto a los análisis de laboratorio, debe tener un hematocrito mínimo en el caso de hombres de 41% y en el de las mujeres mínimo de 38%. Para ambos sexos lo máximo es 51%. Respecto a grupos sanguíneos, lo ideal sería que sean del tipo sanguíneo más frecuente en el Perú, ¿no? Que es el tipo O positivo. Y es el que presenta compatibilidad con la mayoría de los demás grupos sanguíneos. Pero no es el donante universal, el O positivo, ¿no? El donador universal ya vamos a ver cuál es exactamente. Y ya que estamos hablando de grupos sanguíneos, vamos a hacer una breve pausa aquí para el curso de laboratorio y vamos un poco a retornar a la fisiología. Para ello vamos a hablarles un poquito de los grupos sanguíneos, y antes de pasar a la parte de hemocomponentes. Entonces, tenemos que el sistema de grupos sanguíneos se basa en conceptos previos de la genética. Entonces aquí tenemos algunos conceptos como son los alelos. ¿Y qué es un alelo? Vamos a pensar que el alelo es como una versión diferente de un mismo gen. Ya ustedes saben que un gen es un segmento específico dentro del ADN. Entonces imagínense que ese alelo o esa versión diferente de un gen es una receta para hacer un pastel.
Pero hay variaciones de esta receta que hacen que el pastel, por ejemplo, sea de chocolate, de vainilla o de fresa. Esas variaciones son los alelos, ¿ya? Por ejemplo, el alelo para el color de ojos, ¿no? Son varios, ¿no? Un alelo para ojos marrones, otro ojos azules, etc. Y ahora sí, ¿qué es un locus? El locus es la ubicación de un gen en un cromosoma, ya ese es el locus. Y su plural es loci, ¿ya? Cuando son más genes, es loci, no se olviden. Luego tenemos el concepto de aloanticuerpo y autoanticuerpo. Ya, por ejemplo, el autoanticuerpo es un anticuerpo que ataca a las células o proteínas propias de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Del mismo individuo. En lugar de atacar a invasores como bacterias o virus, ya es como si, por ejemplo, un vigilante de cualquier centro, ya un guardia de seguridad, confundiera a los empleados de una empresa, ya, con ladrones y empezar a atacarlos. En cambio, el aloanticuerpo es un anticuerpo producido en un individuo, pero que está dirigido contra antígenos no propios de ese mismo individuo, ¿ya? Ese es un aloanticuerpo. Ahí sí cumple la fórmula de que el vigilante sí reconoce a personas, por ejemplo, delincuentes, ¿no? Que quieren entrar a ese banco, a esa empresa, ¿ya? A cometer algún delito. Ese es aloanticuerpo. Contra antígenos extraños. En cambio, autoanticuerpo contra antígenos propios. Ya, y esos conceptos deben saber. Y luego tenemos ya los distintos grupos sanguíneos. Ya, para estudiar los grupos sanguíneos hay dos sistemas. El sistema ABO o AB0 y el sistema RH. ¿Ya? Vamos a ver los dos rapidito para luego entender la parte de transfusiones. También vienen algunas preguntas de esta parte de fisiología. Entonces, tenemos 4 grupos sanguíneos, ¿ya? 4 fenotipos del sistema ABO. Ya tenemos el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0 o grupo O. Entonces, cada uno de estos fenotipos es expresado por su origen genotípico, ¿no? Son diferentes genotipos. Por ejemplo, para el grupo A, el genotipo puede ser que el paciente exprese 2 alelos AA, ¿no? O puede ser que exprese A0, ¿ya? A0, que lo representan así, con esa nomenclatura. Con el grupo B puede ser BB o B0, ¿ya? O BO, ¿no? El grupo AB presenta obviamente un alelo A y uno B. Y el grupo O no presenta ninguno de estos, ni A ni B, ¿ya? Vamos a ver después cómo es que se originan estos grupos sanguíneos. Y aquí están, ¿no? El sistema ABO. En primer lugar, el sistema ABO está conformado por antígeno A, antígeno B, antígeno, ¿no? Antígeno, la fusión del A y el B, antígeno AB. Pero estos de acá, ¿qué son? Son oligosacáridos simplemente, ¿ya? Que se van a pegar a la membrana del eritrocito. Y obviamente, como oligosacáridos, hay una enzima que forma todo este esqueleto de oligosacáridos, ¿ya? Hay distintas enzimas, ¿no? Vamos a ver justamente esas enzimas y los cromosomas a partir del cual se expresan. Para ello quiero que piensen, por acá lo voy a dibujar, quiero que piensen en un heladito, ¿ya? Aquí tienen su cono, ¿ya? Y van a tener sus bolitas, ¿ya? Y esas bolitas a veces tienen sus adornitos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a explicar esa parte. Tenemos en primer lugar el cono del helado, ¿ya? El cono del helado es producido o está compuesto por la sustancia H, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma la sustancia H? ¿Ya? Se forma a partir de este siguiente esqueleto de oligosacáridos, ¿ya? Aquí tenemos la membrana del eritrocito, ¿listo? Y acá tenemos distintos tipos de azúcar, ¿no? N-acetil
glucosamina, galactosa y fucosa. Ya, la sustancia H se forma cuando se une aquí la fucosa. Ya, ahí se forma. ¿Y quién pone esta fucosa aquí para que se dé lugar la formación de la sustancia H? Esta fucosa es colocada ahí en el lugar de la galactosa por una enzima llamada fucosiltransferasa. Vamos a escribirla por aquí. Entonces aquí viene la fucosiltransferasa. Coloca aquí la fucosa junto a la galactosa y forma ahí la sustancia H o antígeno H, ¿no? Y este va a ser como el cono del helado. Ya vamos a poner aquí. Este es como el cono del helado. El conito del helado. Y cuando nosotros tenemos ya este antígeno H, y así solito el cono, decimos que el paciente tiene el grupo O grupo 0. ¿Ya? Solamente tiene el cono. Es como si tuviera el cono, el tipo O. ¿Ya? La fucosiltransferasa es la enzima que coloca. Ya. Y esa fucosiltransferasa es producida por el gen FUT. ¿Ya? FUT1. ¿Ya? Ahí produce la fucosil. Le coloca la fucosa en la galactosa y este FUT1 está en el cromosoma. Aquí está, en cromosoma 19. ¿Ya? Cromosoma 19. Conito de lado. Ahora, para la formación del antígeno A dentro de la membrana, nuevamente, esta es la membrana del eritrocito, tenemos nosotros que pensar ahora que ya le has puesto una bolita aquí al cono de lado. Vamos a ponerle una bolita verde, ¿ya? Entonces, el antígeno A igualito, tenemos acá el antígeno H, pero le agregas otra moleculita, que es la N-acetilgalactosamina. ¿Listo? Y obviamente esta N-acetilgalactosamina también llegó aquí por algo, ¿no? ¿Cuál es la enzima que coloca la N-acetilgalactosamina? Listo, ¿no? La N-acetilgalactosamina transferasa. La cosa es que esta enzima también es expresada a partir de un gen dentro de un cromosoma, ¿ya? Y el cromosoma que expresa esa enzima es el cromosoma 9. Ya vamos a colocarlo por aquí. Cromosoma 9. Ese es el de la N-acetilgalactosamina transferasa. Luego tenemos ya al grupo sanguíneo B. Nuevamente tenemos el conito del helado. Y hay que ponerle la bolita de otro color, un color celeste. ¿Ya? Una bolita igual, porque aquí solamente tiene otra moleculita. Acá está la fucosa, ¿no? Esta es la antígeno H. Todo esto es el grupo O, pero le agregas otro azúcar, que es la galactosa, en el caso del grupo B. Ya, aquí la enzima obviamente es la galactosiltransferasa, que también está en el cromosoma 9. ¿Listo? Cromosoma 9. Y ese es el tipo B. Luego tenemos, cuando juntas, por ejemplo, una persona tienes acá el conito de lado, tienes acá una bolita verde y otra bolita celeste. Ese es el grupo sanguíneo AB. ¿Listo? Tiene los dos antígenos, tanto el antígeno A como el antígeno B. Y además tiene su antígeno H que determina el antígeno O. Hay una alteración, por ejemplo, que se llama el fenotipo Bombay, que lo podemos colocar por aquí. Vamos a colocarlo fuera de esto, por aquí. ¿Ya? El fenotipo Bombay. El fenotipo Bombay, ya también le llaman el O Bombay. El O Bombay no tiene nada, ¿ya? El O Bombay es como si no hubiera ni el cono ni las bolas, ¿ya? Entonces aquí vamos a borrar esto y ponemos nada. Esto no tiene nada. Es el Bombay. ¿Qué más? Ya, les había dicho también que a este heladito ustedes le pueden agregar algunas cositas, ¿no? Unos adornitos. Esos adornitos son el sistema RH, que lo combinan también con
con el sistema AB0. Entonces el sistema RH, vamos a por acá. El sistema RH ya no son oligosacáridos, ya estos son proteínas. ¿Ya? Y como proteínas, esas mismas proteínas están expresadas por un gen dentro de un cromosoma. ¿Ya? Entonces, el gen responsable de la expresión de los antígenos del sistema RH, bueno, en este caso solamente un antígeno, vamos a ver que es el antígeno D, ¿ya? Es el gen, acá está, el gen RHD. El gen RHD está ubicado aquí, en el cromosoma 1. Y ahí ese gen RHD expresa, hay más, ¿no? Hay el RHCE, ya, pero vamos a hablar del RHD nada más, que es el importante. El RH, vamos a señalar aquí, el RHD expresa el antígeno D. ¿Ya? Y cuando una persona expresa este antígeno D, vamos a decir nosotros que es un paciente RH positivo. Y si no lo expresa, es un RH negativo. Ya aquí nuevamente se colocan las proteínas dentro de la membrana del eritrocito. Hay muchos más, ¿no? RHC, que te dan otros grupos sanguíneos. ¿Listo? Pero solamente quiero que se queden con esa parte. ¿Ya? D positivo es porque tiene expresado el RHD para el antígeno D. ¿Listo? En cambio, el grupo RH negativo no tiene. Entonces, si ustedes vamos a pasar... Ya hay muchos otros sistemas, ¿no? Acá están los otros grupos sanguíneos, ya que estos de acá nos van a preguntar. Ya Lewis, Antiquel, Duffy, etc. Entonces, ahora sí vamos a poder entender este cuadrito que les he puesto aquí en las diapositivas. Tenemos en primer lugar los grupos A, grupo B, grupo AB, grupo O. El grupo A tiene los antígenos A, ya, con la N-acetil galactosamina. El B tiene el antígeno B con la galactosa. Y el AB tiene los dos antígenos. El O se llama O 0, no tiene ningún antígeno. Ahora sí, eso es con respecto a la membrana del hematíe, como ven aquí, la membranita del hematíe. Ya este tiene antígeno A, B, AB no tiene nada. Pero hablamos también de los anticuerpos. Esto ya es con respecto al plasma de ese paciente. Ya este es el plasma. Esto lo vamos a encontrar en el plasma, los anticuerpos. Ustedes saben eso. Entonces, ¿qué tipo de anticuerpos encontramos en el plasma de un paciente con grupo sanguíneo A? Obviamente no vamos a encontrar anticuerpos contra esos antígenos, ¿no? Contra el antígeno A, porque si no ahí estaríamos hablando de autoanticuerpos. Vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno B, que no presenta este paciente. Lo contrario para el B, ¿no? Tendríamos anticuerpos anti-A. El AB obviamente no tiene ningún tipo de anticuerpo, porque si no haría una hemólisis de sus propios eritrocitos, ¿ya? Y el O, como no tiene ningún antígeno en su superficie, puede expresar anticuerpos anti-A y anti-B. Respecto al grupo RH, teníamos RH positivo y RH negativo. El RH positivo expresaba antígeno D, el RH negativo ningún tipo de antígeno. El RH positivo, como tiene en su superficie el antígeno D, no va a expresar ningún tipo de anticuerpo, ¿no? Si no estaría expresando autoanticuerpos, pero eso es patológico. No hay, ¿ya? Ningún autoanticuerpo en su plasma, no se olviden. Ningún anticuerpo. En cambio, el RH negativo, como no tiene antígenos, tampoco va a expresar anticuerpos siempre y cuando, ¿ya? Siempre y cuando no esté inmunizado, ¿ya? Porque si está inmunizado, ya empieza a expresar sus anticuerpos contra el antígeno D. Por ejemplo, si una persona RH negativo se expone a eritrocitos con el antígeno D en su superficie, empieza a crear anticuerpos contra estos antígenos D, ¿ya? En cambio, esa es la diferencia pues entre el RH y el ABO, ¿ya? Porque en el ABO ya la persona, por ejemplo, con grupo sanguíneo A ya tenía anticuerpos anti-B de forma natural, ¿ya? En cambio, la persona con RH negativo necesita inmunizarse primero para formar anticuerpos. Y eso se llama sensibilización. Ya no están los anticuerpos presentes contra el antígeno D de forma natural en esa persona si no ha sido expuesta. En cambio, acá en el ABO, estos anticuerpos del plasma de cada grupo sanguíneo sí están ya de forma natural.
La persona nace con eso. Eso respecto a los grupos sanguíneos, y también nos va a ayudar a entender más adelante la patología de la eritroblastosis fetal. ¿Listo? Que les voy a explicar. Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar sobre los tubos de recolección. Respecto a tubos de recolección para las muestras de sangre, tenemos 8 colores, aquí les he puesto. Vamos a hablar de los más usados, ya, porque aquí también lo pueden leer. Por ejemplo, tenemos el que viene en preguntas de exámenes siempre, el tubo lila, ¿ya? Los que se usan más para el curso de hematología laboratorio. Tenemos acá el tubo de color lila, que el componente que tiene es el ETA, ¿ya? El ETA. Este de acá es un anticoagulante. La muestra es sangre total, ¿listo? Y el análisis sirve para hemograma o hematocrito. También otro que preguntan son los usados para coagulación, ya que es el tubo de color azul. Este contiene citrato de sodio. La muestra que analiza es plasma. ¿Listo? Y el resto sí ya no les va a venir. Ya quizás el de parina, que es de color verde. ¿Ya? Puede ser estos 3 que aprendan sí o sí para su examen. Y el resto sí lo pueden leer nada más ahí. ¿Ya? Bueno, el negro también para velocidad de sedimentación globular, ¿no? Ya, entonces recuerden, lila, ETA, ¿ya? Creo que ETA significa ácido etilendiamino tetracético, ya, es un anticoagulante nada más. Lila, el negro, para la velocidad de eritrosedimentación, ya, globular. Verde, parina, tiene parina, ya. Eso se usa para análisis de gases arteriales, eso también les pueden preguntar, por eso les he puesto aquí. El verde para AGA. Y el azul que tiene citrato de sodio para pruebas de coagulación. Que lo vamos a ver en su respectiva clase también. Las distintas pruebas de protrombina, etc. Vamos viendo ahora los hemocomponentes. Y bueno, ya para terminar con los grupos sanguíneos. Los hemocomponentes, como les había dicho, son fracciones celulares y plasmáticas. Entonces tenemos aquí los distintos hemocomponentes, los más frecuentes. Tenemos en primer lugar la sangre total, ya que equivalía a los 450 mililitros. Esta sangre total se centrifuga, todo esto es el procesamiento, ¿ya? Se centrifuga y ustedes van a obtener plasma rico en plaquetas, glóbulos rojos empaquetados. Luego el plasma rico en plaquetas nuevamente se centrifuga y obtienen el concentrado de plaquetas y el plasma por el otro lado, ¿no? Porque están haciendo esa centrifugación. Una vueltita. Y el siguiente es el plasma de 24 horas, ¿ya? También puedes formar plasma de 24 horas. Y a partir de este plasma fresco congelado, puedes formar más cosas. Tienes los crioprecipitados y ya esto que no se transfunde, que es producto ya de la industria farmacéutica. Tenemos aquí la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. Ya esto corresponde a los hemoderivados. Listo, esos 3 nada más. El resto son hemocomponentes. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos hemocomponentes, pues. En primer lugar tenemos la sangre total. La sangre total tiene todo, pues, ¿no? Tiene eritrocitos, plaquetas, factores de coagulación. Pero esos factores de coagulación solamente van a estar disponibles para su uso por menos de 24 horas. ¿Listo? El riesgo, por ejemplo, puede ocurrir una sobrecarga circulatoria, porque todos estos hemocomponentes les había dicho al inicio que nos traen algunos efectos adversos, que también lo vamos a estudiar más adelante. Sobrecarga circulatoria, reacciones febriles no hemolíticas, que justamente es lo más frecuente ya. Esta es la reacción adversa más frecuente, las reacciones febriles. ¿Listo? Reacciones febriles no hemolíticas. O también transmisión de infecciones, como cualquier hemocomponente. Su almacenamiento está aquí también para que lo puedan leer, el tiempo máximo que es viable. Indicaciones sobre todo en situaciones de hipovolemia, ¿no? En que el paciente esté con una hemorragia aguda masiva, ya mayor a 25% o a 30% en pérdida sanguínea, o un reemplazo en cirugía masiva. La administración es dentro de las 4 horas tras la salida de la sangre total del banco de sangre. Luego tenemos el paquete globular. El paquete globular ya solamente tiene eritrocitos suspendidos en una solución conservadora, más o menos a un volumen de 250 mililitros, con bajo contenido en plasma. El riesgo tenemos las reacciones febriles,
no hemolíticas, hemólisis, infecciones, sobrecarga de hierro. ¿Ya? Esto, sobre todo la sobrecarga de hierro, se ve en los pacientes que cursan con beta-talasemias mayores, ¿no? Que están siempre siendo transfundidos y pueden sobrecargarles de hierro a sus pacientes. Luego tenemos sus indicaciones. Por ejemplo, aquí, cuando indicas un paquete globular a un paciente, cuando este, por ejemplo, tiene una sintomatología de anemia severa, ya ves los signos de hipoxia tisular, y su hemoglobina es menor a 7, menor a 8, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se trata de un paciente crítico, un paciente con una enfermedad cardiovascular o una enfermedad respiratoria o un paciente mayor de 70 años y tiene hemoglobina menor a 10, también es indicación de transfusión de paquete globular. La importancia de transfundir el paquete globular está en que cada una de estos paquetes, ¿ya? Cada unidad de paquete globular va a elevar la hemoglobina en 1 gramo por decilitro y el hematocrito en 3%. Ahora tenemos el concentrado de plaquetas. El volumen de este es 30-50 mililitros o 150-350 mililitros de plaquetas, y plasma también incluye. Las reacciones adversas están aquí, ¿ya? Sobre todo aquí reacciones alérgicas, ¿ya? Con plasma y plaquetas se ve mucho en las reacciones alérgicas, ¿ya? Y las demás que pueden leer aquí, también está ahí en su almacenamiento. Lo que les preguntan a ustedes son las indicaciones. En sangrado activo, por ejemplo, o trombocitopenia grave con plaquetas menor a 5.000 a 10.000, ¿ya? Y en situaciones también de terapéutica, pacientes que presentan menor a 50.000 plaquetas, o pacientes que van a recibir una cirugía también en el preoperatorio y que están con menos de 50.000 plaquetas, o pacientes con trasplante autólogo de médula ósea. La importancia de este concentrado de plaquetas es que por cada unidad, y acá no está en la diapositiva, por cada unidad de concentrado de plaquetas se va a aumentar de 10.000 a 20.000 plaquetas. Ya vamos a poner aquí. Cada unidad de 10.000 a 20.000 plaquetas. ¿Listo? Que más o menos lo obtienes esta unidad de concentrado plaquetario, lo obtienes de aproximadamente 4 a 6 donantes. Ya es complicado aquí esta parte. 4 a 6 donantes para que tú obtengas un solo paquete de concentrado de plaquetas, ya una unidad. Y con eso elevas 10.000 a 20.000 tus plaquetitas. Ahora tenemos el plasma fresco congelado. El volumen está aquí. Ya el contenido son factores de coagulación. Listo. Separada hasta 6 horas. También tiene albúmina e inmunoglobulinas. Acá están los efectos adversos, que lo vamos a ver después. Acá está la aloinmunización, ¿no? Por anticuerpos generados por antígenos extraños. Ahora sí, las indicaciones del plasma fresco congelado. El PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura fulminante del recién nacido, las exsanguinotransfusiones en neonatos y el déficit de vitamina K. Ya se les pueden preguntar para plasma fresco congelado. Acá está la forma de administración. Vamos con el crioprecipitado. El crioprecipitado contiene en estos volúmenes el factor 8, el factor 1 o fibrinógeno, el factor 13 y la fibronectina. Ya, entonces sus indicaciones están más o menos de acuerdo a este contenido, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedad de von Willebrand, ya. Acá también en contenido también contiene acá el factor de von Willebrand, acá no lo he puesto. Ya, ahí lo agregan después. Y recuerden que el factor de von Willebrand es el transportador del factor de coagulación 8, ya. Por eso es que en la enfermedad de von Willebrand también se da crioprecipitado. Hemofilia tipo A por déficit de factor 8. Recuerden que la hemofilia tipo A es por déficit de factor 8. La hemofilia tipo B es por factor 9. Y la C es por déficit de factor 11.
Hipofibrinogenemia menor a 100 miligramos por decilitro, coagulación intravascular diseminada, enfermedad hepática severa, déficit de factor 13. ¿Ya? La coagulación intravascular diseminada, ahí tienen que tener cuidado, ¿no? Les tienen que decir que tiene que estar acompañada de hipofibrinogenemia, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada con fibrinógeno bajo. Listo, eso respecto a los hemocomponentes. Bueno, aquí está también los grupos sanguíneos importantes también para la parte de fisiología y las donaciones, ¿no? Les preguntan cuál es el donante universal, es el O negativo, ¿ya? Porque no tiene ningún antígeno, pues, ni siquiera tiene antígeno D, por eso es el donante universal. Y el receptor universal es el AB positivo, ¿ya? Y el resto también pueden jugar ya con ello. Ya les he explicado también cómo más o menos pueden hacer. Este es el grupo ABO que ya les he explicado, sino que esta imagen le he puesto porque ustedes en su práctica de laboratorio van a realizar esto, ¿no? Las pruebas de aglutinación. Entonces, acá tienen el paciente con grupo sanguíneo A y le colocan ustedes a su muestra de sangre en este pocillito el anti-B, ¿ya? Le colocan el anti-B. Obviamente si le colocan el anti-B no va a realizar aglutinación, porque estos anticuerpos anti-B van contra el antígeno B y el grupo A no tiene antígenos B. Pero por ejemplo si le colocan anti-A, ahí sí van a generar una aglutinación, porque el anti-A va contra los antígenos A, que este grupo por ser A sí los tiene. Entonces empieza los anticuerpos a pegarse a los eritrocitos y causa la aglutinación. Un grupo AB tiene los dos, ¿no? Por lo tanto se va a aglutinar con tanto anti-A como anti-B. Un grupo B tiene antígeno B, por lo tanto se va a aglutinar con un anti-B, pero no con un anti-A. Y el grupo O no tiene ningún antígeno, por lo tanto no va a sufrir aglutinación. Ya, eso es lo que va a pasar con la mayoría de ustedes, porque la mayoría son grupos sanguíneos O o 0, ¿no? También hacen la prueba, en este caso del grupo O, aquí le agregan anti-D, ya, para ver la reacción al antígeno D, pues, ¿no? ¿Ya? Y la mayoría son O positivo, pues, ORH positivo. Entonces cuando le agreguen el anti-D, ya, sí se va a aglutinar, porque ustedes tienen el antígeno D. ¿Listo? Y aquí tenemos las reacciones adversas a la transfusión sanguínea. Entonces, ¿cuál es la reacción adversa? Bueno, primero vamos a ver la clasificación, ¿ya? Antes de que también lo pueden leer aquí, ¿no? Tenemos reacciones inmunológicas y reacciones no inmunológicas, ¿ya? Y dentro de cada una tenemos las inmediatas y las tardías. Ahora sí, y ahí lo pueden leer también. Acá nada más les voy a dar las fijas. ¿Cuál es, por ejemplo, el efecto secundario más frecuente? Ya, esa es la reacción febril no hemolítica. Vamos a poner aquí. Esta de aquí es la más frecuente. Y es fácil también saber si es inmediato o tardía, porque las inmediatas acá les van a decir aguda, 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 ¿no? Ya, y normalmente si es hemólisis es agudo también. Ya, menos que le pongan hemólisis crónica, ya, hemolítica, ¿no? Y una fiebre también es aguda nada más. La mayoría. Las alérgicas también son agudas. Todos son inmediatas, pues, ¿no? Listo, esa es la más frecuente. Se preguntan cuál es la más grave. Esa es la reacción hemolítica, ya. Esta es la más grave. Esa sí puede llevar a la muerte. Es la más grave. ¿Y ahí qué se hace, por ejemplo, cuando sospechas de que hay una reacción transfusional? Lo primero es detener la transfusión, ¿ya? Un stop. Si no, lo puedes matar al paciente. Primer paso, detener la transfusión. Primer paso, detener transfusión. Eso es lo principal que se debe hacer ante una situación como esa. Ya. Luego tenemos también el daño pulmonar agudo asociado a transfusión o TRALI. También es como parte de las inmediatas, les pueden preguntar, ¿no? Daño pulmonar agudo. Este también es grave. Listo. Las no inmunológicas incluyen sepsis, ya, hemólisis no inmune, embolia, insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de las tardías, aquí tenemos la hemólisis retardada, hemólisis crónica les van a poner.
enfermedad de injerto contra huésped, ¿ya? O enfermedad de injerto contra transfusión, ¿no? Es casi igual como la clínica es similar a lo que como es la enfermedad de injerto contra huésped de los tejidos, de transfusión de trasplante de tejidos. Ya igualito hay afectación de la piel, del hígado, de la médula ósea. Lo importante aquí es que cómo evitan ustedes que ocurra esto, ¿no? Como parte de las reacciones adversas tardías. A la sangre de los donantes se les irradia para destruir los linfocitos T que puedan estar presentes en esa sangre. Sobre todo este efecto adverso ocurre en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Entonces pacientes con tan poquitos linfocitos T presentes en la muestra del donante, en la sangre del donante, se ven afectados, porque esos linfocitos T del donante afectan a los receptores, ¿ya? A los pacientes receptores que están inmunosuprimidos, hacen reacción con sus HLA y ya pues ahí ocurre esta enfermedad de injerto contra transfusión. Y aquí están los otros tipos, ¿no?, de reacciones tardías. Dentro de las reacciones tardías acaban de encontrar todas las infecciones por microorganismos, ¿ya? Enfermedades hemotransmisibles, VIH, sífilis, citomegalovirus, Epstein-Barr. Listo. Ahora, para finalizar ya con esta parte, para terminar con la parte de laboratorio, vamos a hablar de la eritroblastosis fetal, ¿ya? O hemólisis del recién nacido. Para resumir esta parte de la patogenia, hay que recordar la genética que hemos visto, los anticuerpos que se forman ante ciertos antígenos, ¿ya? Y como resumen, simplemente tenemos que esta enfermedad del recién nacido se va a formar cuando la madre se junta con un padre y el padre es RH positivo y la madre es RH negativo. Ya no importa el grupo ABO, ya aquí lo que importa es el RH. Ya se produce una aloinmunización en la madre, una aloinmunización RH. Entonces, ellos se juntan y van a tener un bebé. Ya, en el primer embarazo, si ese niñito, por ejemplo, sale el bebé, ya. El bebé sale RH positivo. No va a pasar nada con el bebé, ya. En el primer embarazo. La madre va a formar IgM, ya, como respuesta primaria, ya, a esa aloinmunización. La IgM no atraviesa la placenta, porque siempre hay contacto, ¿no?, de los hematíes del bebito, ya, con la sangre de la madre. Entonces, si los hematíes del bebé pasan a la sangre materna, la madre empieza a formar anticuerpos, en este caso si el bebé es RH positivo y ella es RH negativo. Ya saben por qué. Hay una aloinmunización en primer lugar, ¿ya? Ocurre una sensibilización, más conocida como sensibilización. Pero no pasa nada con ese bebé, pues porque en el primer embarazo, como se produce IgM, respuesta primaria, no atraviesa la placenta. En el segundo, tercero, cuarto, ahí vienen los problemas. En el segundo embarazo, la madre ya está sensibilizada. Ahora ya ocurre una respuesta secundaria. Y la madre, cuando entra en contacto con los eritrocitos, con sus antígenos D del bebé, si el bebé nuevamente es RH positivo, empieza a formar ya IgG. Y ustedes saben que la IgG sí atraviesa la placenta. Y aquí desencadena en el niñito hemólisis. Y esa hemólisis puede ser de distintos grados. La vamos a ver aquí, por ejemplo. Ahí está. Esta es la patogenia. Respuesta inmune primaria, IgM, sensibilización materna. IgM no atraviesa la placenta. No se olviden. Segunda gestación, ya una respuesta inmune secundaria, se forma la IgG. ¿Listo? Y la IgG se atraviesa la placenta y empieza a haber hemólisis. Entonces en el niñito empiezan a haber distintas manifestaciones clínicas, pues. ¿Ya?
Y las manifestaciones clínicas, en la mayoría de casos, es una afectación leve nada más. Una afectación leve y el niñito se recupera sin tratamiento. Ya tiene una anemia leve, listo. Puede tener una ictericia, por ahí un soplo cardíaco, pero se recupera. Pero tenemos otros casos también, por ejemplo. Un 25% de los casos, listo, aquí como dice, una anemia hemolítica, aumento de la bilirrubina indirecta, y si esa bilirrubina indirecta llega hacia los ganglios basales, puede causar kerníctero, ya que afecta el sistema motor del recién nacido, ya produce un daño cerebral irreversible. Y en otro 25% produce el hidrops fetalis, ya que esto ya es cuando, por ejemplo, la IgG que se produce en la madre, la IgG atraviesa la placenta de manera precoz. En estos casos que hemos visto hace un momento, normalmente la IgG al atravesar la placenta lo hace de manera tardía y por eso el niñito logra nacer. Pero si digamos que todavía el niñito está dentro del útero de la madre y la IgG ya está atravesando la placenta, puede ocurrir esto que es el hidrops fetalis. Y el hidrops fetalis se define como hidrops, agua, ¿no? Una acumulación de líquido mayor o igual a 2 cavidades corporales. ¿Y cuáles son esas cavidades corporales? La pleura, el peritoneo, el pericardio, ¿ya? Incluso hay el tejido celular subcutáneo. Y como ocurre una hemólisis brutal, el niñito no tiene eritrocitos suficientes para satisfacer sus necesidades tisulares, ¿no? Entonces el corazón empieza a bombear más sangre, pero en algún momento se hace insuficiente. Y esa insuficiencia cardíaca lleva, como ya van a ver más adelante, para los chicos de fisiología, o bueno, los chicos de laboratorio que ya lo saben esta parte por fisiología, al final la insuficiencia cardíaca te lleva a un aumento del volumen extracelular, ¿no? Por aumento de las presiones hidrostáticas. Entonces todo se empieza a edematizar. Ocurre en hepatoesplenomegalia, edemas en los miembros, en las cavidades corporales, pueden llegar incluso a una anasarca, como ya les he explicado en Medicina 1. La anasarca se define por el acúmulo de líquido en más de 2 cavidades corporales, sumado al edema generalizado del paciente. Ese es el anasarca. Y ocurre una muerte intraútero pues del feto. Y acá está la imagen pues de un hidrops fetalis, ¿no? Y acá un montón de acumulación de líquido dentro del peritoneo, ¿no? Tiene ascitis. ¿Listo? Ese es el hidrops fetalis. Es la complicación o la manifestación clínica más grave de la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Respecto a esta enfermedad podemos decir algunas cosas más que quizás para fisiología ya no les viene tanto, ¿ya? No solamente es causada, por ejemplo, el hidrops fetalis, ¿no? El hidrops fetalis no solamente es causado por esta aloinmunización de los grupos RH, ya del antígeno D. No solamente por esto. Acá lo hemos visto por el antígeno D. También puede ser causado por infecciones. Y uno de los virus que más causa hidrops fetalis es el parvovirus. ¿Ya? Si recuerdan ustedes, el parvovirus también lo hemos visto en la parte de anemias. ¿Ya? Parvovirus B19. También puede desencadenar hidrops fetalis. También tenemos malformaciones cardíacas, ¿no? Les he dicho que todo tiene que ver con el corazoncito. El corazoncito al final falla. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ahí está. El corazoncito falla y al final todo se empieza a edematizar. Entonces hay pacientes que nacen con malformaciones cardíacas, ¿no? Sobre todo los que tienen cromosomopatías, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Turner. Ya, síndrome de Turner más frecuente. Síndrome de Down también, pero síndrome de Turner. Son cromosomopatías. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico? Que eso sí les pueden preguntar en fisiología. Tenemos 2 pruebas, ¿ya? O bueno, una sola, que son 2 tipos. La prueba de Coombs.
La prueba de Coombs. La prueba de Coombs puede ser directa o puede ser indirecta. La prueba de Coombs directa detecta anticuerpos unidos a la membrana de los eritrocitos. Ya, esta detecta anticuerpos unidos a eritrocitos. Y la indirecta detecta anticuerpos libres en el plasma. Entonces, ¿cuál será la que le realizan a la madre y cuál será la que le realizan al recién nacido? Para ver si hay presencia de eritroblastosis fetal. A la madre se le realiza el Coombs indirecto, ¿ya? Porque la madre va a estar formando los anticuerpos, no el IgG, que van a atravesar la placenta, entonces van a estar libres en el plasma. Ya la madre puede salir positiva o negativa. Ya, si es positiva hay un problema y pues no. Si es positiva, ahí su niño puede nacer mal, ¿no? Y si no saben todavía el grupo sanguíneo del niño, si es RH negativo o positivo, lo que se debe hacer es darle profilaxis. Y ahí la profilaxis se le da con la gamma globulina. Gamma globulina anti-D. Ya, eso sirve para profilaxis. Le dan a la madre a partir de las 28 o 32 semanas profilaxis. ¿Listo? Esta gamma globulina anti-D es como un anticuerpo, pues, ¿no? Que se une a los eritrocitos del niñito. ¿Ya? Y evita que la madre forme sus propios anticuerpos contra esos eritrocitos del niño que están invadiendo su circulación. ¿Ya? Eso hace la gamma globulina anti-D. Evita una respuesta inmunitaria, pues, ¿no? Porque ya es como si le dieras un anticuerpo artificial ya, que está destruyendo ahí a los eritrocitos del niño que logran pasar a la circulación de la madre. Pero esta gamma globulina anti-D no atraviesa la placenta, pues, ¿no? ¿Ya? Y es como si fuera una IgG, pero no atraviesa la placenta. Entonces el cuerpo dice, ya está produciéndose IgG, ¿no? Ya no produzco entonces. Listo, es como profilaxis. 28 o 32 semanas de gestación. Ya eso es para la madre. Y al niño obviamente ya le hacen, entonces aquí ponemos madre ya. Madre, Coombs indirecto. Y al recién nacido le hacen la prueba de Coombs directo, ¿ya? Para saber si tiene anticuerpos unidos a sus hematíes, ¿no? Si está dándose esta enfermedad en el recién nacido, ¿no? Si hay sospecha. De repente empieza con los síntomas de la anemia. Ya quizás no llega a ser un hidrofetalis, porque los hidrofetalis producen muerte intraútero, ¿ya? Como dice acá creo que sí dice acá está, ¿no? Muerte intraútero. Los hidrofetalis no llegan a nacer. En cambio, en los demás casos que hemos visto, los otros 25-50% de casos que hay una afección leve, si se sospecha de una anemia ahí en el recién nacido, le pueden hacer el Coombs directo, ¿no? Y si es positivo, puede ser que sí se haya dado esta reacción, ¿no? Pero el niño va a sobrevivir. Pero ya se le informa a la madre, ¿no? La madre ya queda sensibilizada, pues, ¿no? Si ya el niño es RH positivo, tiene anticuerpos unidos a sus eritrocitos que los están destruyendo, ¿ya? La madre ya está sensibilizada, obviamente, ¿ya? Y una madre sensibilizada ya no es apta para esta gamma globulina anti-D, ¿ya? Porque ya formó IgG y en sus posteriores embarazos, si nuevamente vuelve a salir un niño RH positivo, ya no sirve de nada darle esta gamma globulina anti-D. ¿Listo? Eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias.